Hola, los invito a compartir un nuevo tema y a que me sigan en la lectura que se encuentra en Primera Juan, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 5, que dicen así: La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos profundizando sobre el tema de que en nuestra mente esté la verdad. Y hoy vamos a ver el tema de que debemos creerle a Dios. En la predicación pasada vimos que depender de nuestra propia experiencia y no en la verdad de Dios, no en Jesús, que es la verdad, nuestra vida decae en la fe. Debemos entonces aprender a mirar con firmeza a la verdad. Recuerdo que Pablo, en una crisis personal que él estaba atravesando, declaró cuando le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 3, el versículo 4: Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En todo hombre, cuando él dice en todo hombre mentiroso, estaba incluido también él. Él sentía también que él era un ser humano y que en él también se podía encarnar la mentira. ¿Por qué? Porque nuestra mente es carnal y la mente carnal es aliada a la mentira y hace que no creamos en Dios muchas veces y que creamos más en nosotros mismos que hasta en aquel que es la verdad. ¿En quién creemos en este tiempo? ¿En qué cosas creemos? Muchas veces en cosas o en personas que están muy lejos justamente de la verdad del Hijo de Dios y de la verdad de Dios para cada una de nuestras vidas. A veces se van incorporando en cada uno de nosotros cosas que sutilmente, como también lo dije en otro mensaje, se van pegando en nuestra mente, en nuestro corazón, y terminan tergiversando lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Fe, tenemos que tener bien en claro que no es solo creer en Dios, sino que la verdadera fe es creerle a Dios. Hay un pasaje muy conocido en el capítulo 15, en el versículo 6 del libro de Génesis, apenas empieza la palabra de Dios, y dice así: Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando? Está hablando la palabra de Abraham. Abraham dice que le creyó a Dios. Dios le había dicho a Abraham, lo podemos recordar cada uno de nosotros en el capítulo 12 de Génesis justamente: vete a tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Tan grande, dice, como la cantidad de las estrellas del cielo, que no podrás contar. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, y Dios hizo de él un gran hombre de fe, que vivió por la fe y vivió agradando a Dios. Fe, como dije antes, es creerle a Dios. Y Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago, nos enseña en el Nuevo Testamento: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe y no tienen la menor duda de que Dios existe. Pero lamentablemente en la sociedad y en el tiempo en el cual estamos viviendo cada uno de nosotros, hoy creer en Dios es sinónimo de solo decir, sí, Dios existe. Es como que nos quedamos ahí, le preguntamos a alguien o nos preguntan, ¿creen en Dios? Sí, creemos en Dios. Y es como que solamente pasa por decir, sí, para mi vida Dios existe y para mí eso es creer en Dios. Pero para nada eso es fe y la verdadera fe. Porque fe es creer lo que Dios dice y al hacer lo que Dios nos está pidiendo, entonces empezamos a caminar en la verdadera vida de fe, en la verdadera vida cristiana que Dios espera de cada uno de nosotros. Y entonces se cumple la palabra que justamente Dios nos dice en la Biblia, que el justo por la fe vivirá. El justo, el apartado, el santo, pero no el de la aureola, aquel que decidió que Jesús sea el Señor de su vida y caminar con Él, mirando, siguiendo a la verdad, que era el ejemplo que veíamos el martes pasado, dice, el justo por la fe vivirá. La carta a los Hebreos nos relata a distintas personas de fe que a lo largo del tiempo le creyeron a Dios. No solamente tuvieron fe, le creyeron a Dios, lo que Dios les decía, lo que Dios les pedía. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca, y he aquí que yo traigo un diluvio. ¿Quién creería en ese tiempo, en ese momento, cuando aún sobre la tierra no había llovido, que alguien tenía que construir un arca de las dimensiones que Dios le dio exactas a Noé, porque iba a venir un gran diluvio y se iba a destruir todo por la lluvia? Noé le creyó. Y su fe, ¿qué fue? Accionó, se puso en marcha de acuerdo a lo que Dios le pedía. ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca. Así como Noé, podemos ver en estos líderes, por ejemplo, como Abraham, como Jacob, como Moisés, que le creyeron a Dios. Cabe la pregunta en este tiempo, ¿nosotros hoy le creemos a Dios o solamente creemos en Dios? ¿Le creemos verdaderamente con nuestra mente y con nuestro corazón a Dios? Tendremos que entonces, si no, que llegar a la conclusión que llegó Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Dios estará viendo eso en nuestra vida? ¿O realmente estará viendo verdaderas hijas e hijos de Dios? A veces a través del tiempo pretendemos que nuestra experiencia sea la que modifique lo que Dios quiere como verdad para cada uno de nosotros, amoldándonos a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos hacer. Y nada más ni nada menos que lejos estamos de lo que Dios espera para cada uno de nosotros, porque nuestra propia experiencia no va a marcar nuestra fe, sino que la fe que depositamos creyéndole a Dios nos va a llevar a tener una experiencia de vida que va a ser maravillosa, porque Dios va a estar guiando nuestra vida permanentemente. ¿Qué falta entonces en este tiempo, en tu vida y en la mía, para lograr una vida victoriosa, la cual Dios nos prometió que podíamos tener? Clara es la palabra. Esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo terminamos de leer recién en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4.
Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creyendo lo que Dios dice, tendremos entonces victoria, que es lo que habla la palabra. Y dice también que la fe viene por el oír, pero viene por el oír, por el escuchar la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pero podemos escucharla sin creerla y así no servirá de nada. Pablo escribió, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es clara en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, habla de esto. También a nosotros se nos ha anunciado la palabra. Pero ¿qué pasó? Dice que ellos y nosotros, si no realmente la escuchamos y la creemos a la palabra, de nada nos va a servir. Porque si no va acompañada eso que escuchamos con nuestra vida de fe encaminada con Dios, indudablemente vamos a ser como los que la oyeron y no obraron de acuerdo a lo que la palabra les estaba pidiendo. Creer en la palabra es un proceso no que se produce de golpe, sino que es paulatino. Vamos creyendo a medida que vamos conociendo lo que Dios nos va mostrando a través de lo que nos habla y vamos actuando de acuerdo a lo que Él nos está marcando en ese tiempo y en ese momento. A medida entonces que creemos en la palabra, vamos siendo edificados, pero sin olvidarnos de esto que dijo también el apóstol Pedro sobre lo que escuchamos y sobre lo que creemos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cabe aclararlo a esto. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces a través del tiempo se ha dicho en nombre de lo que dice la palabra de Dios, se le ha hecho decir mensajes y afirmar mensajes para lo que uno simplemente quiere enseñarle a alguien. Nosotros podemos agarrar en el púlpito y hacerle decir a la palabra de Dios, si a nosotros se nos antoja, lo que nosotros queremos transmitir o enseñarles, en vez de realmente estar transmitiendo lo que Dios quiere decirle a su pueblo por medio de su palabra. Porque cuando realmente estamos aferrados a la verdad que es Jesucristo, la palabra que debemos pronunciar es el mensaje, como vimos el otro día, de los apóstoles que anunciaron que un nuevo modo de vivir, una nueva manera de vivir y no tergiversar el mensaje que tiene del principio al final la Biblia, la palabra de Dios. Y nuestra obligación como hijos de Dios es descubrir la verdad esencial. ¿Y la verdad esencial quién es? Jesucristo. Y entonces ministrar a los demás en esa verdad, en el camino que marcó y que vino a edificar Jesús para que así redundara en vidas sustentadas justamente en la verdad y que viven en una verdadera fe. Cada uno de nosotros debemos aprender a buscar a que Dios nos hable. Y lo podemos hacer de distintas maneras. Por ejemplo, Dios nos puede hablar a través de la lectura de la Biblia. Y cuando leemos la palabra de Dios, una de las cosas que quizás podemos hacer es resaltar los textos a través de los cuales Dios nos está hablando. A veces podemos transcribir esos textos y escribirlos en un post-it, por ejemplo, y tenerlo en nuestra computadora, en nuestro trabajo, o en una libretita que tengamos. Cada uno va buscando la manera en el tiempo que cada uno va viviendo, cómo Dios le habla, y entonces refrescar su memoria con lo que Dios le habló para que pueda ir poniéndolo en práctica. Primero, llenándolo en su mente,
pasándolo a su corazón y vivenciándolo con una vida que lo transmite, porque va caminando con la verdad en todo lugar a donde se mueve. Cambiamos nuestra vida cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente indaga, por ejemplo, en las verdades y en las promesas que Dios tiene a través de lo largo de la Biblia para cada uno de nosotros, nuestra vida así empieza a modificarse y a cambiar de forma de vivir. Cuando las verdades de Dios, como dije antes, se graban en nuestras mentes y también en nuestros corazones, empezamos a vivenciar, ¿qué cosa? Las verdades de Dios y las promesas de Dios para cada una de nuestra vida. Y entonces nuestra vida empieza a cambiar. Y cuando cambia nuestra vida, cambia nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, de manifestarnos con los demás, nuestra mirada para con las demás personas. Empezamos a valorar a los demás más allá de lo que somos cada uno de nosotros. En síntesis, todo nuestro ser empieza a ser la verdadera expresión de fe que Dios espera de cada uno de sus hijos. Termino con lo siguiente, quizás para que podamos reflexionar en cada uno de nosotros. Si no lo hicimos, en empezar a indagar, en buscar, en escuchar, en leer, en transcribir, de la forma que cada uno de nosotros lo sentimos, empecemos, si no lo hicimos aún, vivenciando, por ejemplo, esta gran promesa de Dios para cada uno de sus hijos. Dice en el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, la carta que escribió Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué tardamos tanto en creerle a Dios y vivenciar la verdadera fe? Que Dios nos bendiga y que aprendamos cada día a creerle a nuestro Padre Celestial. Oremos. Y ahora, Dios y Padre bendito, Dios que todo lo puedes, Dios que todo lo haces posible, queremos ser agradecidos en este tiempo y en esta noche por el gran milagro de haberte acercado hacia cada uno de nosotros por tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a creerte con nuestra mente y con nuestro corazón y a vivenciarlo con toda nuestra fe, realmente haciendo que nuestra vida sea transformada justamente por tu palabra, por tu Espíritu que nos guía y nos lleva a los mejores lugares día a día. Oramos pidiéndote por estas cosas, siendo agradecidos contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el próximo encuentro y bendiciones.